Todos aquí de nuevo, en un domingo más. Queremos invitarles a que se pongan de pie para adorar a nuestro Señor. Sabemos que siempre Él nos recuerda las bondades, los beneficios que Él tiene para con nosotros, las buenas nuevas. En el Salmo 37, del versículo 3 al 6, nos dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Así que, hermanos, vamos en esta mañana a deleitarnos, a confiar, a adorar a nuestro Señor con alabanza. Transformado, Señor.
pecado, estando en libertad, estando en libertad, te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Todos verán, veo su amor y gracia, mi pecado perdonó, te alabaré, te alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Veo cómo se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al postrarme y adorar, me postraré, me postraré.
estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en ti. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en ti. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. En vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder, venció con su poder. Tu nombre, Dios, victoria es, la adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es, la adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy, por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gozo el día de hoy que celebramos la Santa Cena. Hermanos, este mandato fue instituido por nuestro Señor Jesús y es por eso que le damos suma importancia a esta ordenanza, junto con el bautismo, como asuntos de obediencia. Y por eso, como hijos de Dios, debemos cuestionarnos si hemos sido obedientes a nuestro Señor en estas dos áreas. Muchas veces luchamos por buscar la voluntad de Dios y obedecerla, pero en estas ordenanzas no es el caso, ya que el Señor Dios dice: bautícense y recuerden mi muerte en la cena del Señor. O sea que no es opcional, está escrito y tenemos que obedecer. La noche antes de su muerte, nuestro Señor se reunió con sus discípulos en el aposento alto para celebrar la Pascua judía, como dice Lucas 22:14, y así recordar la liberación del pueblo judío. Por ese motivo los israelitas celebran la Pascua anualmente hasta el día de hoy, para recordar a Dios como libertador, como redentor, de esa manera tratar de tener contacto con el Dios Salvador, lo cual es triste para ellos, ya que deben pasar por alto la cruz y al Salvador que no reconocen. Y por esta razón, que aquellos no pueden estar cerca de Dios. Pero retomando el contexto de esta fiesta antigua, el Señor Jesús tomó esa cena y la convirtió en algo totalmente nuevo. Tomó la copa, tomó el pan e hizo la transición diciendo: esta copa es mi sangre y este pan es mi cuerpo. Háganlo en memoria de mí. Con eso da inicio al nuevo pacto. Ahora, cuando recordamos la redención de Dios, no vamos a Egipto, vamos al monte del Calvario. No miramos la sangre en el marco de la puerta,
Recordamos la preciosa sangre de nuestro Señor derramada en la cruz. Ese es el punto de contacto con el Dios Salvador. Eso es lo que el Señor Jesús hacía esa noche antes de su muerte. Él transformaba la Pascua en la comunión. Es por eso que para nosotros como cristianos, la Pascua no tiene mayor relevancia en nuestra salvación. La podemos estudiar y analizar a fondo, pero a nosotros lo que nos interesa recordar es la mesa del Señor, la cual Cristo mismo instituyó. Nosotros no vemos hacia atrás a la redención en los tiempos de Egipto. Nosotros miramos hacia la redención cumplida de nuestro Señor Jesús, cuando murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. De este modo, el Señor Jesucristo deseaba que su obra redentora se convirtiera en el enfoque principal de esta celebración, instituyendo esta misma como algo antiguo para conmemorar su muerte y su resurrección. De esta manera la iglesia primitiva lo realizó y hasta el día de hoy lo seguimos realizando y seguiremos haciéndolo hasta que el Señor venga. Es por eso que este mandato lo debemos de tomar con la seriedad que se debe. No podemos ni debemos tomarlo a la ligera, ya que si abusamos o torcemos el mandato en el cual nos enfocamos hoy, podremos correr el riesgo que Dios nos discipline de alguna manera, como sucedió en la iglesia de Corinto. Algunos miembros murieron y otros se enfermaron por no tomar con seriedad la cena del Señor. Como lo dice a los Corintios nuestro hermano Pablo en su primera carta 11:30, con esto en mente, mis hermanos, nos tomemos un breve tiempo para ponernos a cuentas con nuestro Señor y llegar de una manera digna a la mesa. Vamos a orar. Señor amado, gracias Dios porque tu buena voluntad permite a este grupo de tus hijos venir el día de hoy pidiendo perdón por las ofensas que hemos cometido contra ti, Padre. Perdónanos, Dios, porque no te damos el lugar de honor en nuestras vidas y muchas veces olvidamos que te pertenecemos. Señor, ayúdanos a recordar el significado de este mandato que celebramos el día de hoy. Guíanos a buscar un arrepentimiento genuino por cada error que hemos cometido. Danos discernimiento para participar de una manera digna de la cena y a darle el valor que ésta merece, porque recordamos que tu Hijo amado vino a morir por cada uno de nosotros. Es por eso que te pedimos perdón y ponemos esta oración en tus manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice nuestro hermano Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eduardo, ¿puedes orar por lo que significa el pan que representa? Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias Dios, gracias porque tomaste a bien entregar a tu Hijo unigénito, Señor, para que muriera molido por nuestros pecados, Señor, porque entregó su cuerpo perfecto, Señor, para liberar a los imperfectos de la esclavitud del pecado. Gracias porque a través de cada herida, Señor, nos recuerdas el amor que tienes por nosotros, Dios, porque nuestro Señor Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, porque hoy no pertenecemos más al reino de las tinieblas, sino pertenecemos a tu reino admirable a través del cuerpo de tu Hijo y de su sacrificio, Señor bendito. Ayúdanos a recordar este sacrificio, Dios. Ayúdanos a llevarlo presente en nuestras vidas día a día, Señor. Te rogamos porque tú nos ayudes a recordar
esta galleta simbolizando el cuerpo de tu Hijo triturado, Señor bendito. Muchas gracias por ello, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Isaí, puedes orar por lo que representa este día. Padre, te damos gracias por la sangre derramada por tu Hijo Jesucristo, por amor y por salvación de muchos. Gracias porque Él fue el primer sacrificio vivo para la manifestación del ministerio de la reconciliación, para que pudiéramos volver a ti. Gracias por mostrar tu amor, tu gracia y el derramamiento de cada gota. Gracias, Señor, porque tú diste tu vida entera por muchos, por todos, por nosotros. Te damos gracias y recordamos ese sacrificio tuyo en espera de tu regreso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Iglesia, cada día está más cerca el regreso de nuestro Salvador. Estemos pendientes. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos en pie nuevamente. Por favor. Jesús, milagroso Señor, tienes el lugar en tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Quiero levantar mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, en este lugar, en tu presencia.
gracias. Mis hermanos, muy buenos días a todos. Indiscutiblemente, Dios recibe toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, con este tema impresionante de las Escrituras. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, bueno, no mucho, ¿verdad? Apenas hace poquito. Tenía copete. Me peinaba de raya en medio, imagínense. Pero hermanos, hace mucho tiempo no se estudiaba la Biblia como hoy en día. No se hablaba de soteriología, martiología, omnipotencia, omnisciencia, unicidad. Todas estas doctrinas básicas, importantísimas, que necesitamos como cristianos conocer. Los atributos de Dios. Hermanos, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no conocemos sus atributos? Si yo les pregunto, ¿qué significa omnipotente? A lo mejor muchos me van a decir todopoderoso. Y efectivamente, Dios es todopoderoso. Pero saben, hermanos, la explicación de un Dios omnipotente va muchísimo más allá de la frase que podamos decir todopoderoso. Y hoy precisamente vamos a hablar acerca de Dios todopoderoso. Vamos a ver. Bendito Señor y Padre, te agradecemos en esta mañana, Dios, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, y no solo ello, sino también de alabarte con todo nuestro corazón y reconocer, Dios, que tú mereces toda la gloria y toda la honra, Dios. Porque entre más conocemos de ti, Dios, nuestro corazón arde. Arde nuestro corazón, Dios, en alabarte y en obedecer tu palabra. Gracias te doy por todo ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas veces cuando hemos compartido el Evangelio, ¿se han encontrado con personas que dicen que Dios no existe? Sí. Yo creo que todos nos hemos encontrado con personas que dicen que Dios no existe y no pueden ver más allá de sus narices, como decimos. Pero hay una explicación en la palabra de Dios donde Dios se revela al hombre en toda la Biblia. En esos 66 libros, Dios se revela al hombre de una manera impactante. Todo ser humano tiene un sentido interior de Dios que es la conciencia. La conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Aunque el hombre diga que Dios no existe, sabe que hay maldad, sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahí está Dios, en la conciencia. Aunque la persona no quiera creer, pero sabe quién es el Creador. Y lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 25. Porque lo que Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense, sabían de la existencia de Dios. Hoy en día la gente sabe de la existencia de Dios, y como dice aquí Pablo, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se envanecieron o se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice Pablo, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de la simiente del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por tanto, Dios los entregó a las impurezas en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Qué terrible, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del hombre? Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira
y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. ¿Hay alguna diferencia hoy en día? No, hermano, las cosas están mucho peor hoy en día. Y aún con toda esta evidencia, las personas niegan que Dios exista. Y toda esa gente, Dios les dio un nombre. Y viene en la Biblia, ¿saben cuál es? Necio. Necio. El Salmo 14:1 dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún insensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado, habían corrompido, no había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno, dice el salmista. Y también lo menciona el apóstol Pablo. Hermanos, el pecado lleva a las personas a pensar irracionalmente, a decir: no hay Dios. Su maldad obstruye la verdad. Sin embargo, los que hemos creído en Cristo tenemos una convicción genuina, hermanos. No es algo que sea por osmosis. Y la convicción genuina nos la da la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice: pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, con el cual clamamos Abba Padre. Y el 16 dice: el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para que Cristo habite en vuestros corazones. Efesios 3:17. Vamos a ver varios textos, hermanos. Espero que no se me vayan a dormir. Y miren, si se me llegan a dormir, por aquí tengo un micrófono. Ya me lo quitaron, pero no es para hablar más fuerte. Pero vamos a ver varios textos, hermanos, de lo cual nos habla acerca de la existencia de Dios, y que de nosotros los que hemos creído en Cristo hay una evidencia clara en la Biblia de que somos hijos de Dios, de que pertenecemos al Rey. Efesios 3:17 dice: para que Cristo habite en vuestros corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor. Filipenses 3:8. Y aún más, dice Pablo: considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo. Fíjense lo que va hablando el apóstol Pablo. O sea, esa diferencia de antes y el después. Y primera de Pedro 1:8, que dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Alguno de nosotros vemos a Dios, hermanos? No. Físicamente no, pero por eso están los atributos de Dios, y así sí lo podemos ver, ¿sí? Por eso dice Pedro: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar evidencia clara que Dios existe. Y no solo eso, sino que también todo lo que ha hecho. Y no solo eso, sino que también su naturaleza y sus acciones. Génesis 1:1, yo creo que todos lo conocemos. ¿Cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solamente lo creó, sino que creó al hombre. Crea todas las cosas Dios, y cuando termina su creación, su obra maestra, el hombre. Y lo crea de una manera hábil, comunicador, sabio, que puede disfrutar de todo lo creado por Dios. Ver el sol, la luna, las estrellas, las nubes, todo declarando su grandeza y su belleza. Y no solo ello, sino que Dios lo sostiene todo y tiene el control de todas las cosas. Hermanos, es increíble el poder de Dios.
Tiene el control de los animales en el desierto, en el bosque, en los ríos, los océanos. Y saben, no solo ellos, sino que Dios lo diseña de una manera perfecta, inigualable. Aún los árboles, las flores, el árbol de manzanas, el árbol de peras, es increíble lo que dan, cómo lo dan. Para nosotros es algo natural, de que agarra una manzana y te la comes y ya. Una pera o no sé, la fruta que te guste. Pero cuando ves un poquito más allá, hermano, de cómo Dios diseñó cada una de las cosas para que tú y yo las disfrutemos, es algo impresionante. Hasta hay plantas carnívoras, ¿las han visto? Y hay de tamaños impresionantes. Bueno, todo esto creado por Dios hace que el hombre en su conciencia reconozca a Dios, declarando y diciendo: Dios me hizo. Hermanos, el solo analizar una hoja de árbol, un copo de nieve o la estructura del cuerpo humano, ¿te puedes imaginar que tuviéramos ojos en las espinillas? ¿O que la cabeza estuviera en la parte de atrás de la espalda? ¿Cómo se vería eso? ¿O que los pies salieran de la cabeza? Algo terrible, ¿no? Pero vean el diseño de Dios, hermanos, cómo Dios creó nuestro cuerpo perfecto y funcional. Como les digo, ¿cómo se verían los ojos en nuestras espinillas? Sin embargo, Dios lo diseñó de una manera creativa, especial, y dice la Escritura que a imagen y semejanza de Él. Por eso el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En toda la Biblia hay pruebas, hay evidencia de la existencia de Dios. Aunque muchos la rechacen, hermanos, no quiere decir que no exista. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama La batalla por el comienzo. Este libro nada más habla del capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis. Si tienen oportunidad, léanlo. Detalla, es del autor, se llama John MacArthur. Detalla cada versículo de la creación de Dios. La batalla por el comienzo. Hermanos, hay 4 argumentos contundentes de la existencia de Dios. El primero, el argumento cosmológico. Fíjense lo que dice: todo lo conocido en el universo tiene causa, y la causa de un universo tan grande solo puede ser Dios. El argumento teológico dice que enfoca la evidencia de armonía, orden y diseño en el universo, y argumenta que el diseño da evidencia y es un propósito inteligente. Define que debe haber un Dios inteligente con propósito, y todo lo que creó funciona de esa manera. Todo lo creado por Dios funciona de una manera impresionante, de tal forma que si el sol 1 grado subiera su calor, hermanos, nos derretimos. Si a veces cuando llueve un poquito más, ¿qué pasa? ¿Cómo se inunda todo y los catástrofes que hay? Pero aún Dios tiene el control de todo ello. Luego viene el argumento ontológico. Define a Dios como lo más grande que alguien pueda imaginar. Argumenta que la característica de la existencia de Dios debe corresponder a tal ser, y define que es más grande existir que no existir. Y también viene el último, el argumento moral. Empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano y la necesidad de que se haga justicia. Y argumenta que debe haber un Dios que es fuente de concepto del bien y del mal, y que algún día hará justicia a toda persona. Y eso es una realidad, hermano. Dios va a hacer justicia. Hermanos, nunca vamos a poder entender completamente a Dios.
Debido a que Dios es infinito y nosotros somos finitos, somos limitados. Nunca podremos entender completamente a Dios en el sentido de que Dios es incomprensible. Ese término incomprensible significa que no se puede entender totalmente a Dios. ¿O alguno de ustedes lo puede comprender en su totalidad? Ni los teólogos en toda la historia de la humanidad, hermanos, pueden describir la grandeza de Dios. Nos quedamos cortos. Fíjense lo que dice Job 9:10. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Esto nos lleva a nuestro primer punto: el poder de Dios inigualable, o sea, su omnipotencia. Fíjense, su omnipotencia, el poder de Dios, hermanos, va ligado a su soberanía, a su poder soberano. Dios hace lo que Él quiere y ha hecho lo que Él quiere. Es su creación, somos su creación. La palabra omnipotencia se deriva de dos palabras latinas. Omni significa todo y potens significa poderoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Poder. Dios, o quiere decir todopoderoso. Dios es todopoderoso. ¿Saben, hermanos? La Biblia lo menciona frecuentemente, ese poder de Dios. ¿Sí? Salmo 124:8 dice que nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Poder. Hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? Nada. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? No. Dice Génesis 18:14. ¿Acaso existe para Jehová alguna cosa difícil? No. Jeremías 32:17 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú has hecho el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Y el 27 dice: He aquí yo soy Jehová, Dios de todo mortal. ¿Cómo se adjudica a Dios su creación? Qué hermosa. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? No hay nada, hermanos. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto nosotros por el mañana? Si Dios tiene cuidado de las aves, sin duda cuidará de nosotros. Entonces, si Dios es poderoso, si Dios tiene cuidado de todas las cosas, si Dios tiene el control del equilibrio del mundo, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿O por qué llegamos a pensar: es que Dios no me escucha, Dios no me oye? Tengo años pidiéndole a Dios que me dé una casa en las lomas y no me las da. De veras, hermanos, hay oraciones así. Dios nos va a dar lo que necesitamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía. El apóstol Pablo dice que Dios puede hacer muchísimo más de lo que nosotros imaginamos o entendemos. Y hermanos, yo creo que la gran mayoría, Dios nos da mucho más de lo que le hemos pedido. Siempre. Mucho más. Yo recuerdo que estaba juntando para mi carro. Y yo decía: Señor, dame un carro que tenga llantas. Yo lo arreglo. Y yo me imaginaba, hermanos, un carro, la verdad, feo, viejo. Que yo decía: yo lo voy arreglando y conforme a mis posibilidades lo voy haciendo. Pero ¿saben? Yo lo puse en oración. Dije: Señor, necesito un carro para ir a la escuela, para ir a trabajar, para todo ello. Y yo me imaginaba ese carro así, feo, sin asientos, sin pintura. Y la verdad, hermanos, es que
Dios es maravilloso y misericordioso. Me dio un carro que yo nunca me imaginé. Bueno, sí me lo imaginaba, pero nunca pensé que lo podía tener, ¿no? Mi primer carro fue un bochito, pero todo equipado, achaparrado, no, hermoso el carro. Y lo único que puedo decir, Señor, gracias, no lo merezco, pero nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos, hermanos. Dios hay veces, hay ocasiones que nos da lujos. Gracias a Dios, porque lo podemos disfrutar. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, hermanos, a Dios en la Escritura lo vamos a encontrar como el Todopoderoso. Dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Luego termina diciendo el Todopoderoso. No hay nada imposible para Dios, hermanos, y lo vemos en su palabra. El ángel Gabriel le dice a María, para Dios no hay nada imposible. En Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Estos pasajes, mis hermanos, indican que el poder de Dios es infinito y que por lo consiguiente no está limitado a hacer solo lo que ya ha hecho. No está limitado a hacer solo lo que ya ha hecho. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue teniendo ese poder. Y lo hemos dicho, y el milagro más grande que Dios ha hecho es que tú y yo somos sus hijos. El milagro más grande que ha hecho Dios y que lo sigue haciendo es que da vida eterna a todo aquel que cree en Él, mis hermanos. Sin embargo, hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cómo? Espero que nadie se rasgue sus vestiduras. Dios no deshará nada ni hará nada contrario a su carácter. Por eso la definición de omnipotencia se indica en términos de la capacidad de Dios para hacer toda su santa voluntad. No es absolutamente cualquier cosa lo que Dios sea capaz de hacer, sino todo lo que está de acuerdo a su carácter. Fíjense, qué interesante. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no miente. Tito 1:2 dice, basado en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes de los comienzos del tiempo. El autor de Hebreos dice que es imposible que Dios mienta. El mismo Señor Jesucristo no puede negarse a sí mismo, no puede retractarse. ¿Por qué? Por su carácter. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Según el Timoteo 2:13 dice, si somos fieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser tentado, ni Él puede tentar a nadie. Santiago 1:13, nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Así que, hermanos, Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede negarse a sí mismo, ni ser tentado por el mal. Hermanos, es Dios. Estamos hablando del poder impresionante de Dios. Dios no puede dejar de existir, ni dejar de ser Dios, ni de actuar de una manera que no esté de acuerdo con alguno de sus atributos. Sin embargo, tú y yo no tenemos poder infinito.
no somos omnipotentes. Tampoco tenemos libertad infinita, ni ninguno de los atributos de Dios en grado infinito. Y aunque no tengamos ese poder, hermanos, Dios nos ha dado poder. Y ese poder no es como el de Superman o como el de Aquaman, que puede nadar a 800 kilómetros por hora en el mar, como el hombre increíble, ¿no? Que puede romper una pared con el puño. Yo creo que si hacemos eso nos destrozamos la mano. Pero Dios, hermanos, nos ha dado poder físico y otra clase de poderes. Dios nos ha dado un poder mental, donde somos creativos, donde podemos hacer muchas cosas. Cada uno de nosotros, en el área donde se desenvuelve, tiene poder para hacer muchas cosas que otros a lo mejor no pueden hacer o no pueden desarrollar, pero Dios nos ha dado ese poder. Todos nosotros tenemos poder espiritual, gracias a Dios. Tenemos poder de persuasión y poder en varias clases de estructura de autoridad, en la familia, en la iglesia, en el gobierno civil y cosas por el estilo. En todos estos aspectos, el uso del poder de maneras que agradan a Dios, o sea, lo que tú haces, lo que yo hago, lo que desarrollamos, nuestro trabajo, donde nos desenvolvamos, el poder que Dios nos ha dado es para darle la gloria a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque refleja también el carácter de Dios. Fíjense qué interesante. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El poder de Dios incuestionable. ¿Alguno de nosotros podemos cuestionar el poder de Dios? No. Hermanos, hay mucha necedad en el mundo. La gente siempre cuestiona el poder de Dios. Y si ustedes han hablado con personas de la palabra de Dios, hay personas que cuestionan el poder de Dios de una manera ridícula, diciéndole: a ver, ¿por qué Dios no puede hacer un círculo cuadrado? O lo clásico, hermanos: ¿por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Dónde está Dios? Pero Santiago 4, 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras? ¿Y de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿No surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra, no tenéis, que no pedís. Hermanos, el poder de Dios siempre va a fluir de sus demás atributos en perfecta armonía. Y este en específico, la omnipotencia de Dios, se refleja en otros atributos de Dios. Por ejemplo, su amor es omnipotente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es poderosísimo, hermanos. Su misericordia es omnipotente. Su justicia es omnipotente. Su sabiduría es poderosísima, omnipotente. Su santidad y pureza fluyen de su omnipotencia. Hermanos, el poder de Dios está revelado en su palabra. Y sabes, Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. El libro de Job. ¿Han leído a Job? Sí. ¿Qué les ha parecido Job, hermanos? Impresionante lo que Job vivió. Job era una persona real. Hay muchas personas que dicen que fue un mito o una historia bonita. No, fue una historia real. ¿Y por qué real? Porque ahí vamos a ver muchos de los atributos de Dios que declara con Job. El nombre de Job significa arrepentimiento, y Job es un ejemplo de paciencia. Job escribe su propia historia y Job se deleita con el omnipotente. Pero Job estaba sufriendo una prueba muy complicada.
Fíjense, en los capítulos del 38 al 41, Dios le hace muchas preguntas a Job. Job, después del sufrimiento, empieza a cuestionar un poco a Dios. Y dice Job: ¿por qué sufre la gente buena? Dice Job: ¿cómo se enfrenta uno con el dolor y la pérdida de algo? Otra pregunta de Job: ¿es Dios solo para los que tienen éxito? ¿Los ricos, poderosos y saludables? ¿O es también Dios del pobre, del débil, del enfermo o del que agoniza? Hermanos, Job confronta toda su honestidad con estos puntos. Sin embargo, ahí vamos a ver en esos capítulos que Dios se acerca en un torbellino a Job y empieza Dios a cuestionar a Job. Dios manifiesta su poder sobre todas las cosas. Y una de las preguntas interesantísimas que Dios le hace a Job, y le dice: si tú puedes hacer lo que yo hago, entonces tendrás permiso de cuestionar por qué lo hago. Y empiezan preguntas retóricas para con Job. Ahí en el capítulo 38, hermanos, versículos 12 y 13, empiezan esas preguntas que Dios le hace a Job. Y Dios manifiesta su poder cuando está hablando todas estas cosas. Fíjense, capítulo 38, versículo 12 dice: ¿alguna vez en tu vida diste órdenes a la mañana? ¿Has mostrado a la aurora su lugar? Para que al tomar por los extremos de la tierra sean sacudidos de ella los impíos. Pregunta retórica. ¿Qué contestaría Job? No. Pero Dios sí. Y continúa en el versículo 16. ¿Has penetrado hasta las fuentes del mar? ¿Has andado escudriñando el abismo? ¿Qué está diciendo aquí Dios? Su poder. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Lo hacía Job? No. 17 al 19 dice: ¿te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de densa oscuridad? ¿Has reflexionado acerca de la amplitud de la tierra? Decláralo si sabes todo esto, le dice Dios a Job. ¿Dónde está el camino hacia la morada de la luz? ¿Dónde está el lugar de las tinieblas? Fíjense cómo Dios controla todo eso, hermano. Metódicamente, Job diría no, pero Dios sí. Dios manifiesta su omnipotencia. ¿Quién puede controlar todo esto? Solamente Dios. Y dice más adelante, del 24 al 29: ¿dónde está el camino por el cual distribuye la luz y se desplaza sobre la tierra el viento oriental? ¿Quién abre cauce al Abulón y camina a relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra sin hombre, sobre el desierto donde no hay ser humano, para saciar la tierra arruinada y desolada y para hacer brotar la hierba? ¿Acaso la lluvia tiene un padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿Del vientre de quién salió el hielo? ¿A la escarcha del cielo quién la dio a luz? ¿Hará salir las constelaciones en su respectivo tiempo? ¿Harás a la osa mayor junto a sus hijos? ¿Conoce las leyes de los cielos? ¿Podrás establecer su dominio en la tierra? Todo eso le pregunta Dios a Job, y la respuesta de Job es: pues no, porque Job no tiene ese poder para hacerlo. ¿Cómo puedes cuestionar a Dios? Sin embargo, Dios lo puede hacer, lo hace y lo seguirá haciendo hasta que Él quiera. Aquí está hablando Dios de su omnipotencia. ¿Quién puede cuestionar a Dios Todopoderoso? Por eso esas personas que dicen Dios no existe están ciegos. Dios existe y la evidencia la vemos. Pero ¿saben? La respuesta de Job es impresionante. Ahí en el capítulo 40, versículo 3 y 4, fíjense cómo contesta Job. Entonces Job respondió a Jehová y dijo: he aquí,
yo soy insignificante. Hermanos, cuando vemos el poder de Dios que actúa en nosotros, estamos contestando como Job. ¿Quién soy yo? Soy insignificante. Dice el 4: he aquí que yo soy insignificante. ¿Qué te he de responder? Dice Job. Pongo mi mano sobre mi boca. Hermanos, cuando contemplamos la omnipotencia de Dios, lo único que nos lleva es la contestación del pecado, humillarnos delante de Dios. Hermanos, estas grandes verdades que vemos acerca de la omnipotencia de Dios nos deben de llevar, hermanos, a darnos paz a nuestro corazón, a que Dios esté en control de todo y gobierna todo, aun lo que nos pase mal. Hermanos, que todo depende de Dios. Estamos viendo su omnipotencia, su poder magnífico, insuperable, pero que también vemos su soberanía. Dios puede hacer las cosas que Él quiere. Hermanos, nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Al ver el poder tan grande de Dios, ¿por qué luego pensamos, Dios no va a poder con este problema que tengo? Hay ocasiones que llegamos a pensar de esa manera. No, he escuchado personas que dicen, ni Dios puede con esto, ¿no? No, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Hermanos, no hay enemigo que nos pueda dañar si Él no lo puede. Esto nos lleva a nuestro punto número 3. La omnipotencia de Dios en la redención. Fíjense, el poder maravilloso de Dios. Ya vimos su creación, ya vimos que es sumamente poderoso, pero su poder lo enfoca en nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de la omnipotencia de Dios no solo es la creación, sino la redención de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías, capítulo 53, yo creo que todos lo hemos leído en su momento, nos revela esta gran verdad. Dice Isaías 53:1: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, cuando habla Isaías del brazo de Dios, está diciendo el Señor que se va a ver todo su poder. Cuando estamos trabajando en algo, hermanos, y queremos poner toda nuestra energía, ¿qué hacemos? Muchos hacen esto, ¿no? ¿Sí? Cuando estamos trabajando en algo físico, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nos acercamos, por ejemplo, para mover esto que no se pueda mover. ¿Qué hacemos? A ver, aunque no tenga manga, ¿no? Yo puedo, ¿no? Ese es el brazo de Dios para con Cristo. Isaías 53:4-6 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová, o más Jehová, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermanos, esto realmente muestra el poder de Dios. Hemos considerado cuánto aguantó Cristo. Toda la omnipotencia, toda la ira de Dios sobre Cristo por causa de tu pecado y por el mío. Nos hemos preguntado, hermanos, ¿cuánto aguantó Cristo para sostener, para resistir toda la ira omnipotente de Dios? Hermanos, Cristo no recibió la ira de un poderoso político o social o de la gente que lo apresó.
sino del inmenso poder del Todopoderoso. Y aquí, hermanos, vemos evidencia de que Cristo es Dios, porque solamente Dios puede resistir una ira tan omnipotente. ¿Lo habías pensado así? Por eso el impío jamás podría resistir, ni tendría el poder para resistir la ira omnipotente de Dios. Hermanos, quedaríamos totalmente fulminados. Solamente Cristo pudo soportar la ira de Dios por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Al conocer todo esto, hermanos, si has creído en Cristo, no nos queda más que agradecer por todo lo que Él ha hecho y alabarlo, obedecer sus mandamientos, sus mandatos, vivir vidas, hermanos, que den testimonio de nuestro Creador. Pero si aún no has creído en Cristo, si tienes duda aún de quién es Dios, hermano, si tú has creído en Cristo, obedece al Señor. Pero si no, arrepiéntete de tu pecado, corre al Señor. Él te perdonará, te lavará y te dará vida eterna. Y la ira de Dios no estará sobre ti. ¿La vas a poder resistir? Si no es a través de Cristo, hermano, nadie puede resistir la ira de Dios. Qué terrible, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que no cree en el Señor, la ira de Dios está sobre él. Qué terrible vivir así. Eso no sería bueno. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por el perdón que nos ha dado. Gracias a Dios porque nos ha adoptado hijos suyos. Gracias a Dios porque esa ira descansó en Cristo, en la cruz. Si no te arrepientes de tu pecado, la ira de Dios está sobre ti. ¿Y qué va a pasar con ello? Morirás en tus delitos y pecados sin haber recibido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. A Dios no lo vamos a engañar. A los demás sí. A mí también. Yo luego soy muy confiado, hermanos. Luego yo confío mucho en las personas. A mí me pueden engañar muy fácil, pero a Dios no. Si no te has arrepentido verdaderamente, hazlo. Confía en ese Dios todopoderoso. Él es el único que tiene el poder para llevarnos a Cristo y llevarnos a su presencia y tener esa esperanza genuina, hermanos. Por eso, como cristianos, no le tenemos miedo a la muerte. Por eso decía Pablo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vamos a estar con el omnipotente. Qué bendición, hermanos. Vamos a ver. Señor bendito, te agradecemos, Padre. Nuestra mente, Dios, es muy finita, muy limitada, Dios. Aún los cerebros más sobresalientes en el mundo jamás podrán comprender verdaderamente tu poder, tu omnipotencia, Dios. Sobre todo, Señor, el poder que tienes para dar salvación y vida eterna a todo aquel que en ti cree, Padre. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque por ella podemos entender un poquito más acerca de tus atributos, Dios.
Porque por medio de tus atributos vamos a conocerte, Señor, cómo eres y cómo has sido con la humanidad. Cómo nos cobijas, cómo nos amas, cómo tienes misericordia de nosotros, cómo vemos tu poder que sobresale, que supera cualquier cosa, Dios. Cómo vemos tu unicidad. Señor, gracias. Y te decimos como Job, Dios, nos tapamos nuestra boca porque no hay nada que decir en contra tuya, sino al contrario, Dios, alabarte y engrandecer tu nombre por tu gracia y por tu misericordia, Dios, porque tú eres bueno. Tú eres bueno con nosotros, Dios, y no nos va a pasar nada que tú no lo tengas controlado. Aún las cosas malas, Dios, vemos a Job que tú lo probaste, y aún así Job, Dios, te reconoce como su rey y Señor, y tú le demuestras a Job tu omnipotencia, Dios, que tú tienes el control de todas las cosas y en ti confiamos, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.